Ok. Bien, primero que nada quiero darles la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Como siempre, estamos tratando temas que a los profesores les puede resultar de utilidad para la reflexión académica, para comprender un poco los procesos que están pasando en la actualidad. Por lo mismo, agradecemos en esta ocasión a la colega Alba Delgado Aguilar. Ella es profesora del Departamento de Español del Centro de Lenguas de la Universidad de Leipzig y coordinadora del proyecto Plurilingual and Intercultural Hub de la Alianza Europea Universitaria Arcus. Su trayectoria combina la docencia y la gestión educativa con la participación en congresos internacionales y la impartición de talleres en instituciones educativas sobre aprendizaje y enseñanza de lenguas adicionales en contextos multilingües y universitarios. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en la Universidad Pompeu Fabra bajo la dirección de la doctora Carme Bach. Su investigación se centra en la producción de géneros discursivos escritos en el ámbito académico por parte de alumnado universitario plurilingüe, analizados desde una perspectiva retórico-discursiva e incorporando la inteligencia artificial como herramienta de producción. Sus principales intereses abarcan la investigación y pedagogía del español, la integración de medios digitales e IA en la enseñanza de lenguas y los enfoques de didáctica plurilingüe. Alba, para nosotros es un de verdadero agrado tenerte en este ciclo de charla. Te agradezco mucho que aceptaras participar y colaborar con nosotros y te dejo la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias. Genial, muchas gracias Mauricio, muchas gracias también por la invitación. Para mí fue un placer recibirla mientras estaba haciendo la estancia de investigación en la Universidad de La Serena en agosto ya. Ahora parece que haga tanto. Y pensamos que igual sería interesante, ya que había estado en la ciudad, compartir un poco pues cuáles habían sido los avances en la investigación. Así que hoy intenté preparar una pequeña presentación que les voy a compartir en las que les hablé de un poco del contexto de la investigación, de dónde, en qué estamos trabajando, qué es esto de los géneros discursivos y la inteligencia artificial y una propuesta. No tengo muchas respuestas, tengo muchas preguntas que me gustaría compartir y creo que esto es un poco la situación actual de muchas personas, ¿no?, que investigan con este tema. Así que en cualquier momento que me quieran interrumpir, no deben esperar, por mí no deben esperar al final directamente. Si algo no está claro o si algo pues lo quieren comentar, pueden abrir. Voy a intentar ver el chat, pero si algo se me pasa, pues Mauricio y Gentil me avisan. Pero bueno, voy a ello, voy a compartir la pantalla y me avisan de si la ven bien. En principio lo comprobamos ya. Se ve súper bien. Estupendo. Bueno, pues el título así es un poco también general porque pensé en hacer más una panorámica, pero sí que les voy a hablar de un pequeño experimento, una pequeña prueba, un pequeño escenario con el que estuvimos trabajando, en el que obtuvimos unos resultados más concretos para poder presentar algo sobre papel. Pero antes sí me gustaría saber si pueden abrir el chat mismo, no tienen por qué decirlo, en el chat me pueden escribir las respuestas. Yo les preparé 4 preguntas muy rápidas para saber un poco dónde estamos. Y la primera es, bueno, pues, ¿quién son? ¿No? ¿Son personal docente e investigador? ¿Son personal administrativo? ¿Son estudiantes? ¿O son simplemente lingüicuriosos? ¿No? Personas a las que les interesa la lingüística, la inteligencia artificial. Me lo pueden poner en el chat y ahí voy viendo, pueden poner A, B, C o simplemente pues ponerme la palabra y así me hago una idea. También por al saber si dejo algunas cosas por hechas o si pues les dedico más tiempo a explicarlas. Bueno, tenemos docentes e investigadores. La siguiente, tenemos sobre todo docentes e investigadores. La siguiente es con qué frecuencia utilizan herramientas de inteligencia artificial, las que sean, ¿no?, generativas, como pues ChatGPT, Claude, Copilot, en su propio trabajo académico. ¿Tienen casi nunca, a veces, con frecuencia o me da vergüenza reconocerlo? Y veo que tenemos C, con frecuencia.
bastante con frecuencia. Fantástico. A veces también. Genial. Y la siguiente sería en clases, si dan clase, como la mayoría son docentes e investigadores, ¿cómo describirían el uso que hace su alumnado o sus compañeros, si son estudiantes, ¿no? De la inteligencia artificial generativa en la producción escrita o más bien en general, ¿no? Estamos entre la B y la C, moderado y alto, entre moderado y alto, de qué alumnado, si no saben directamente si la usan o no la usan. Fantástico. Así que tienen un nudo, tanto ustedes como su alumnado. Y por último, ¿qué opinan? ¿Qué impacto tiene para ustedes la inteligencia artificial en la enseñanza o el aprendizaje? ¿Es un impacto que genera más problemas que beneficios? Por ejemplo, en la dependencia, la calidad, la ética. ¿Tiene un impacto mixto o tiene más beneficios que problemas? O quizá todavía no lo pueden valorar. Ajá, vemos más beneficios que problemas o un impacto mixto también, ¿de acuerdo? Ventajas y desafíos, tiene un poco de todo. Genial, pues entonces creo que vamos a poder, vamos a ir todos más o menos en la misma línea en esta presentación. Hacen un uso alto, moderado, tanto ustedes como su alumnado de la inteligencia y además piensan que puede tener ventajas y desventajas, así que vamos a ello. Un poco el contexto de esta investigación surge directamente de mi experiencia, ¿no? Como ha explicado Mauricio, yo estoy actualmente dando clase en la universidad, una universidad alemana, y me encontraba frecuentemente con alumnado que volvía de estancias en el extranjero, mi alumnado alemán que se iba a universidades hispanohablantes y volvía del extranjero y me comentaban algunos problemas, así que les hice algunas entrevistas y tengo dos fragmentos que me parecieron especialmente interesantes. Uno de ellos me decía la estancia en una universidad hispanohablante al principio fue totalmente abrumador, ¿no? Por supuesto estaba cansado, agotado después de un día de escuchar simplemente su lengua extranjera, en este caso el español. Entendías relativamente poco, intentabas escucharlo, asimilarlo todo, pero al cabo de unas horas es extremadamente agotador y desconectas, ¿no? Otra alumna me decía, bueno, con el nivel de español que tenía en aquel momento no seguí bien el ritmo de clase y tengo que decir que no me lo esperaba, ¿no? Y esa es una experiencia que comparto con otras personas que hicieron un Erasmus. Requiere un nivel de concentración extremadamente alto, así que fue bastante exigente. Con esta idea de, yo tenía un alumnado que cuando se iba a una universidad hispanohablante era extranjero y tenía que aprender y a sobrevivir en la universidad en español, su lengua extranjera, tenía una carga cognitiva muy elevada, ¿no? Les costaba mucho. Entonces, esto se traducía luego en un rendimiento académico relativamente bajo. Muchos de ellos volvían y simplemente pues no podían reconocer, no habían aprobado las asignaturas, tenían que repetirlas. La experiencia, por supuesto, se la llevaban y eso forma parte también de la experiencia, pero la pregunta era un poco, bueno, los lanzamos aquí a la piscina, como decimos en España, los lanzamos a la piscina para que aprendan a nadar y lleguen, sí, puede ser como en esta imagen, algo bien, más o menos bien a la universidad. Entonces, lo que nos preguntamos desde las universidades que los mandamos es, ¿qué podemos hacer para que este salto, para que diríamos, entrar en un mundo en lengua extranjera académico nuevo sea un poquito más fácil y no esperar simplemente que la universidad de acogida realice algún curso de orientación o de adaptación, sino algo un poco más pautado desde donde los mandamos? Con el contexto de la globalización, el plurilingüismo, cada vez es más evidente que los chicos y las chicas universitarios van a estudiar no solamente en sus universidades y en sus lenguas, sino en otras universidades, en otros países, con otras lenguas y con otras culturas. Y no solamente van a ir al bar a pedirse a tomar algo por la tarde, sino que por las mañanas van a estar estudiando y van a estar estudiando en el mismo contexto que cualquier otra persona local, ¿no? Entonces, en un nivel bastante elevado. Como decía en el alumnado de las entrevistas, una cosa que requiere bastante esfuerzo. En este contexto universitario, al que, por ejemplo, en Europa estamos muy acostumbrados con este programa Erasmus, que es un programa de movilidad estudiantil, pero que este programa se ha expandido también a otras zonas no europeas. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, viajan a Santiago de Chile porque hay un acuerdo, también en Concepción hay otro acuerdo y a otros países de Latinoamérica se encuentran con la misma situación, ¿no? Por lo tanto, nos preguntamos qué podemos hacer
para mejorar esta competencia discursiva en una lengua adicional y que cuando lleguen a estas estancias, su estancia sea provechosa. Y entonces dijimos, podemos fijarnos en los géneros discursivos. Es la manera de ver cómo es el discurso académico de otra universidad, es fijarnos en qué géneros se usan en ese discurso y cómo se usan esos géneros. Sin embargo, nos encontramos muchas veces con faltas de muestras, faltas de corpus, sobre todo en lengua extranjera, y además ahora tenemos el reto de la inteligencia artificial. Un reto o una ventaja, sobre todo una ventaja para poder asimilar mejor o conocer mejor estos géneros, pero también un reto para saber si lo estoy haciendo bien, si esto es realmente si obtengo el beneficio que puedo obtener de esta herramienta. Entonces nos preguntamos, ¿está transformando rápidamente todo el tema de la escritura? ¿Qué podemos hacer desde la docencia para acompañar a este alumnado que de todas formas va a usar estas herramientas? ¿Cómo podemos acompañarlos para guiarlos y para que esa herramienta que van a usar la usen de manera que les sea provechosa, que realmente les dé los resultados que esperan? Eh, la pregunta inicial, ¿no? De qué impacto creen que tiene la inteligencia artificial y ya me han dicho que un impacto mixto, ¿no? Que puede tener ventajas y desventajas. Y esta es precisamente lo que se ha encontrado en los primeros estudios que se han ido haciendo sobre el impacto de la inteligencia artificial en la escritura, en los procesos de escritura. Y es que muchos estudios se centran sobre todo en una clasificación de la inteligencia artificial en ventajas y desventajas, beneficios y retos, ¿no? ¿Cómo se refleja esto en los textos? No lo sabemos. Simplemente tenemos quien nos dice, ay, pues la inteligencia artificial va muy bien para esto, pero no va nada bien para lo otro, ¿no? Y además posiciones a veces muy polarizadas. Pero lo que nos preguntamos es, ¿pero realmente esto como en los textos que nos producen nuestro alumnado, cómo se refleja? Otra línea de investigación, como comentábamos al inicio antes de comenzar la sesión, es la comparación entre textos. Muchas veces nos encontramos, así escribe una persona y así escribe ChatGPT o escribe Copilot, ¿no? Y vamos a compararlo, ¿no? Y ahí intentar a ver si podemos muchas veces también ver, ¿ha usado el alumnado inteligencia artificial? ¿Hay aquí plagio? Eh, Estas son algunas de las líneas. Y además, la línea principal de investigación es en inglés, sobre todo en inglés lengua uno o lengua extranjera, lengua segunda, pero sobre todo en inglés. No es de extrañar, ya que muchas veces pues, el input, sobre todo el entrenamiento de estos grandes modelos de lenguajes, es en inglés y por lo tanto la producción es en inglés. Pero nos preguntamos, ¿y qué hacemos el resto de lenguas? El español no es precisamente una lengua pequeña, pero también es una lengua que de momento no tiene mucha atención cuando hablamos de la gestión con la inteligencia artificial. Como estamos poco representados, no significa que no lo estemos para nada. Aquí tenemos citados algunos estudios que ya vemos que son muy recientes, 2024, 2025, que ya han ido apuntando en la relación de la inteligencia artificial y la escritura o los procesos de escritura, ¿no? Algunos se centran en la experiencia de la interacción con el chatbot, otros se centran en la corrección de esos textos y otros más, el último, el de Abad Batalle, que se centra también un poco como en el que vamos a presentar, en los enfoques mixtos entre, bueno, no solamente inteligencia artificial, sino otro tipo de enfoque, que es un poco lo que vamos a presentar hoy. Lo que proponemos nosotros es no trabajar simplemente con la inteligencia artificial sola, sino que, pues como dice la frase, la experiencia es la madre de la ciencia. La inteligencia artificial comienza su boom, no, porque no comienza ahora, pero el boom o que todo el mundo empieza a conocerlo es con ChatGPT 2022, se publica OpenAI y todo el mundo de repente conoce la palabra IA o AI, pero los docentes llevamos ya mucho tiempo antes enseñando a nuestro alumnado a cómo escribir y a cómo leer y a cómo prepararse en la universidad, ¿no? Entonces, lo que proponemos es, porque la inteligencia artificial sea nueva, no significa que nosotros también acabemos de aterrizar, sino que vamos a aprovechar lo que ya sabemos y vamos a intentar combinarlo. Yo no debo trabajar para la inteligencia artificial, yo no debo mirar la inteligencia artificial y decir, ¿qué puedo hacer para usar la inteligencia artificial? Sino, ¿qué necesito y qué puede hacer la inteligencia artificial por mí? Entonces, desde esa perspectiva dijimos, tomamos en la perspectiva de la pedagogía basada en el género, porque, de nuevo, insistimos, el discurso académico se conforma de géneros, y primero debemos conocer qué géneros son esos para poder hablar de ese discurso, y lo añadimos y miramos, bueno, necesitamos ahí un asistente en esta pedagogía y vamos a usar la inteligencia
artificial. Así que este enfoque híbrido, este blended approach que siempre se usa, lo usamos dentro del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la pedagogía basada en el género es una teoría ya establecida, con unas estructuras, un enfoque muy estructurado, y en cambio la inteligencia artificial no la tomamos como teoría, sino realmente como lo que es, una herramienta que nos va a servir de asistente. Eh, el escenario en el que preparamos esta pequeña investigación es dentro del aula. Entonces, como decía también al principio, para mí es muy importante que la investigación que hacemos tenga relación directa con la acción. Es decir, puedo aplicar estos conocimientos que estoy desarrollando a la clase, al aula, a las personas que van a recibir esta docencia, esta enseñanza. Entonces dijimos, bueno, vamos a probarlo con mis chicos, con mi grupo. Entonces, en junio de 2025, dentro de un curso ya establecido de español de nivel B2, que suele ser los cursos en los que el alumnado se prepara para precisamente hacer una estancia en el extranjero, en una universidad hispanohablante, en el nivel B2 hicimos un taller de escritura. Es frecuente hacer unos talleres de escritura, simplemente lo novedoso de este taller era que adoptábamos este enfoque híbrido de la pedagogía basada en el género y la inteligencia artificial. Hubo más de 10 participantes, hubo varios participantes, pero los textos que analizamos o los datos que recogimos fueron los de 10, que fueron participantes voluntarios, que por supuesto dieron su consentimiento informado y tenían un rango de entre 20 y 24 años de edad y venían de distintas disciplinas. Por el tipo de género con el que trabajamos veremos que esto no era muy relevante, que fueran de distintas o de la misma disciplina. Antes de mostrarles cuál fue la secuencia didáctica, cuál fue la propuesta real, ¿no? Que al final esto a mí también es lo que me gusta, decir, bueno, pero realmente qué se hizo, ¿no? Más allá de la teoría. Antes les voy a dar un poco de ideas, si no la conocen, de la pedagogía de la escritura basada en el género. Es una pedagogía, como insisto, no es nueva, pero sí que recientemente ha tenido muchos desarrollos, sobre todo alrededor del 2019, con Cristina Tardi, de la Universidad de Arizona, que desarrolló un poco como un step by step, ¿no? Como cuáles son los pasos a seguir si uno quiere hacer una pedagogía basada en el género. En este enfoque, este método pedagógico, es importante que todo el proceso esté centrado en el alumnado y que el alumnado sea partícipe de todo lo que se hace en estas tareas. Se tienen en cuenta las dimensiones pragmáticas, textuales y culturales. La idea del género es que el género tiene unas convenciones, no solamente textuales, sino también culturales. No es lo mismo un género que se desarrolla en un contexto anglosajón o en un contexto hispanohablante, porque tiene unas connotaciones también culturales. Tiene que tener una instrucción explícita, pero también implícita, con esta idea del centrado en el alumnado, que es el que deduce muchas cosas, y tiene que estar andamiada. Es una actividad que tiene que tener un andamiaje, ¿no? Que tiene que tener unos pasos a seguir. Y con eso lo que intentamos es generar conciencia en el alumnado de qué es el género y cómo producir textos adecuados en ese género. Esta es, ahora sí, la secuencia didáctica. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue la propuesta? Pues iniciamos la sesión con un pequeño debate abierto sobre qué eran los conceptos de género, familia de género, comunidad discursiva, ¿no? Porque había esta idea de, bueno, la lengua, aprender español, hablar español correcto, pero ¿qué significa? Más allá de la corrección gramatical, lingüística o estilística, ¿no? ¿Qué es la comunidad discursiva de los géneros académicos en una universidad hispanohablante? Después de una breve introducción a estos conceptos, pasamos a la instrucción sobre un género. ¿Cómo analizamos un texto de un género específico? Entonces miramos pues el nivel macrotextual y el nivel microtextual. Y como estaba centrado en el alumnado, lo que hicimos fue hacerlo a partir de muestras reales. Les dimos muestras reales de un ensayo académico y de una reseña crítica, que son dos géneros académicos típicos de varias disciplinas, y tuvieron que descubrir ellos cuál era el nivel macro y cuál era el nivel micro, es decir, cuáles son la estructura retórica y cuáles eran los elementos lingüísticos típicos o que aparecían en ese género, y si podían establecer, pues a lo mejor algunas estructuras. Y posteriormente dijimos, esta es la instrucción de la tarea. Lo que debían hacer en esa tarea es, una vez se habían familiarizado con qué es un género, cómo se analiza un género, cómo se produce el texto de un género,
debían crear un primer borrador, un borrador de una carta de motivación. La carta de motivación va a ser el género que vamos a usar en este estudio, luego les voy a explicar exactamente por qué, pero debían crear un primer borrador de una carta de motivación. Creaban ese primer borrador y luego pasábamos a decir, de acuerdo, y ahora vamos a intentar dialogar o mediar este texto con un experto. Pero este experto no va a ser el docente, que es lo que tradicionalmente se hace en esta pedagogía, sino que va a ser la inteligencia artificial. Por supuesto, no sustituye al docente porque la docente, que en este caso era yo y también investigadora, seguía en el aula y era la que estaba dando las instrucciones, pero la inteligencia artificial estaba allí de asistente, que esta es un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial como asistente? Antes de lanzarlos a la boca del lobo, lo que dijimos fue, bueno, vamos a dar una pequeña orientación sobre literacidad digital, porque al ser una cosa relativamente nueva y a pesar de que ellos la usan mucho, había algunos conceptos como por ejemplo prompt o alucinación o sesgo, que son cuestiones que uno cuando ya se dedica, trabaja bastante con la inteligencia artificial, las debe tener en cuenta, ¿no? Y dimos esa pequeña orientación de la literacidad digital y algunos conceptos y luego les pedimos, sin más instrucción, no les diremos ninguna, más allá de un prompt se genera así o así funciona la inteligencia artificial o este chat con el que vais a trabajar, les pedimos que interactuaran con el chatbot. El chatbot con el que interactuaron, lo voy a presentar también a continuación, es un chat que se usa con una licencia dentro de la universidad, por lo tanto, los datos personales que en teoría no tenían que compartir, pero si los comparten, siguen estando seguros porque el servidor queda dentro de la universidad y no se comparten con terceros. Lo usaron eso, pero ese chat está basado en ChatGPT Mini, que es una versión de ChatGPT. Pero para que se hagan una idea, estaban básicamente interactuando con ChatGPT. Interactuaron sobre su texto con ChatGPT y finalmente tuvieron o hicieron las correcciones que consideraron adecuadas y entregaron ese texto. Por lo tanto, nos quedábamos con el texto inicial, la interacción con la inteligencia artificial y el texto final, las modificaciones o los cambios que habían hecho después de esa interacción. El género que elegimos, solo un apunte, fue la carta de motivación porque es un género autorreferencial, es un género también muy importante y muy común en las universidades alemanas, tanto para admisiones en programas de estudios como para pues, movilidades, ¿no? Justifique por qué quiere hacer esta movilidad, pues normalmente se hace con la carta de motivación. Además, nos parecía también interesante porque es un género generalmente, en terminología de Swales, es un género oculto, es un género que no suele tener mucha instrucción explícita y que se da por supuesto que el alumnado debe saber hacer. No es un género que se instruya, sino que simplemente, bueno, pues escribe una carta de motivación, pues como cualquier otra carta, ¿no? Uno escribe una carta de motivación. Sin embargo, la carta de motivación también tiene algunos aspectos culturales importantes. En contextos interculturales, como el que estamos hablando, es necesario conocer esas convenciones. Entonces, lo que nos preguntábamos era, ¿cómo es el traspaso de esa competencia discursiva plurilingüe que ya tienen en su L1, en su lengua, en alemán en este caso, al género en L2, en español? ¿Se pasan esas convenciones, las transforman, se adaptan? ¿Cómo es? Entonces, al ser un género oculto, ser un género autorreferencial, que es un género que, a pesar de ser un género académico, porque es un género para admisiones, para movilidad, es un género también muy personal, nos parecía que era un género que podía tener mucho interés. Además, es un género que muchas veces este alumnado necesita porque va a hacer esa movilidad. La tarea, como les decía, tiene que ser una tarea andamiada y para que sea real y para que el alumnado esté implicado y encuentre un sentido a yo, bueno, ¿y ahora por qué tengo que redactar este texto? ¿No? Tiene que ser orientada a la acción, tiene que estar contextualizada. Así que les propusimos tres contextos: el contexto de la solicitud de una admisión de un programa, la solicitud de una beca de movilidad internacional o incluso la solicitud de una candidatura a unas prácticas, a una pasantía en una empresa. Con estos tres contextos podían elegir y redactar una carta de motivación. Entonces ya no era tan abierto, sino que les dábamos un motivo por el cual redactar todo esto.
Como les decía, la herramienta que usamos fue Fobits, que está basada en ChatGPT. Todo esto se hizo en un ambiente controlado en el aula, porque estaba dentro del curso. Y este es un ejemplo de cómo sería una interacción, ¿no? Pues pueden escribir en cualquier idioma, porque en principio es multilingüe. Responde ChatGPT Mini y ellos siguen redactando. ¿Qué obtenemos de este pequeño taller? En este taller obtenemos entonces tres corpus. Obtenemos del corpus de el primer borrador, la primera carta que redactaron sin ayuda, nada más que la instrucción sobre el género. El segundo, el texto en esa interacción, por supuesto, esta licencia con la que estuvieron trabajando nos permitió poder ver esa interacción de la cual ellos también eran conscientes y habían, por supuesto, dado su consentimiento a que accediéramos. Y un texto final que es de la versión revisada, que han revisado con este chat que actúa como experto, que les da feedback, ¿no? Pero claro, ¿cómo actúa de experto? Pues depende también un poco de cómo la usen las personas que están interactuando con ella. Obtuvimos estos textos y lo que hicimos fue analizarlos y codificarlos. Para ello usamos Atlas TI, es un programa que no sé si conocen, pero es un software seguramente sí, porque es bastante usado, es un poco pues, como cualquier programa de análisis cualitativo, también hace análisis cuantitativo y tomamos estos textos, estas cartas, estas interacciones y fuimos codificando y codificamos según de nuevo, el nivel, siguiendo la pedagogía basada en el género, el nivel macrotextual y el nivel microtextual. Por lo tanto, revisábamos cuáles habían sido los movimientos retóricos y cuáles habían sido los elementos lingüísticos que usaban. ¿Qué nos interesaba de todo esto? Por supuesto, que habían escrito al principio, pero sobre todo, qué habían negociado con la inteligencia artificial y qué de esa negociación habían traspasado al texto final. ¿Cómo les había ayudado? ¿Cómo codificamos o cómo fue este análisis? El programa fue Atlas TI, que nos permite, como han visto, un análisis por colores muy bonito, muy visual, pero que por supuesto luego nos da unos resultados que se pueden ¿no? pues, cuantificar. Lo que hicimos fue en este primer corpus, en este primer borrador de esta carta de motivación, analizar el nivel macro y el micro, simplemente para ver qué es lo que hay, qué es lo que han usado. En la interacción con el chat, en este caso la inteligencia artificial, mirábamos no solamente qué habían negociado de nivel macro y micro, habían hablado de, no saben, por ejemplo, los conectores de su texto, habían hablado de cómo expresar mejor su motivación para presentarse. Este sería el nivel macro y el nivel micro, pero también mirábamos quién había solicitado y quién había sugerido el qué. ¿No? Es decir, ¿se corresponde lo que ha solicitado el alumnado con lo que le ha sugerido la inteligencia artificial? ¿O sugiere la inteligencia artificial más de lo que se le ha solicitado? Esta era un poco las preguntas que teníamos, ¿no? Y finalmente nos íbamos al texto final, volvíamos a marcar y decíamos qué ha cambiado. Comparábamos el primer texto con el segundo texto y trazábamos otra vez para atrás y mirábamos en la interacción y decíamos, este cambio que ha sucedido en el texto final, ¿se puede trazar en la interacción? ¿La han negociado o es un cambio que han hecho por su propio pie? Ya les avanzo que la mayoría de los cambios se podían trazar. Pocos eran los casos en los que habían hecho cambios el alumnado por sí solo. Todo se trazaba a esta interacción. Nos interesaba no solamente qué habían cambiado, sino cómo lo habían cambiado, es decir, los procedimientos de reformulación. ¿Habían añadido cosas? ¿Habían quitado cosas? ¿Habían reorganizado cosas? Y además nos interesaba también quién había propuesto ese cambio, a quién se le podía atribuir ese cambio de ese texto, al alumnado en sí o a una sugerencia del chat. ¿Qué encontramos? Ya paso directamente a los resultados y les voy a mostrar ejemplos de estas interacciones y de estos cambios. En los textos, en el nivel macro, es decir, en los movimientos retóricos, nos encontramos con muchos movimientos de los cuales pudimos clasificar en movimientos centrales, que son movimientos que son fijos, que básicamente no movemos. Movimientos satelitales, que son movimientos que aparecen en algunas cartas, pero en otros no, y movimientos periféricos, que son movimientos que aparecen esporádicamente, pero no son propios del género. Y luego mirábamos, ¿y qué han modificado? Pues podemos observar que tras hablar con o gestionar este texto, mediar este texto con la inteligencia artificial, habían modificado sobre todo el movimiento retórico de competencias, es decir, qué sé hacer y qué puedo hacer,
El movimiento de motivos para postularse, por qué quiero postularme a las prácticas, al intercambio, al programa y qué espero que este programa o este intercambio o estas prácticas me van a aportar en el futuro. Estos tres movimientos retóricos eran los más modificados. Aquí tenemos un ejemplo de una interacción sobre el movimiento expectativas de futuro. En el texto inicial, que sería este de aquí, creo que puedo marcar uh, aquí. No, bueno, da igual. En el movimiento, en el primer texto, el alumnado, la alumna, no recuerdo si era un chico o una chica, había escrito, por ejemplo, me gustaría conocer la literatura argentina, pero se le queda corto y le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cómo se dice Spanische Didaktik y es diferente de la didáctica en Argentina? Y la inteligencia artificial, además de darle una información lingüística, le da también una información de contexto cultural y académica. Spanish Didactic se traduce al español como didáctica del español o didáctica del idioma español, ¿no? Se refiere a y entonces modifica el texto final y dice, por ejemplo, me gustaría conocer la literatura argentina y además explorar la didáctica del idioma español. Elementos lingüísticos. Hemos visto que hay cambios en los movimientos retóricos. Nos vamos a la parte más micro, al elemento lingüístico. ¿Qué cambios hay? Pues sobre todo hay unos cambios no muy relevantes que cambien tampoco mucho el texto, pero sí que hay cambios y peticiones sobre todo en recursos textuales interactivos. Nos basamos en la terminología y la clasificación de Highland. En los recursos textuales, pues intensificadores, marcadores relacionales, intensificadores, pues mucho, muy, gran, marcadores relacionales cuando se dirige al lector, marcadores actitudinales cuando da la opinión al autor. Y esto se corresponde precisamente con el propósito persuasivo del género de la carta de motivación. Y por otro lado, conectores, la gran estrella, los conectores, las transiciones lógicas es la gran estrella de este tipo de interacciones. Esto nos dice que se adecua bastante al género, que tanto el alumno como la inteligencia artificial han sabido relacionar bien, identificar bien los elementos lingüísticos típicos de este género. Un ejemplo, en este caso, el cambio es propiamente de la inteligencia artificial. El alumnado realmente no tiene la iniciativa de pedir este cambio. El marcador actitudinal prestigiosa también va de acuerdo con esta idea de convencer al lector de que su universidad pues, es realmente prestigiosa, ¿no? En el primer texto, en el primer borrador, el alumnado escribe me llamo, su nombre, ¿no? Y quiero solicitar una plaza para el máster en informática en su universidad. No existe una interacción, pero en la propuesta que le hace la inteligencia artificial posteriormente, el texto sigue, me llamo, tengo el gran deseo de solicitar una plaza para el máster en informática en su prestigiosa universidad. La ha añadido de su propio pie y el alumnado le ha parecido bien y la ha tomado en su texto. Otros ejemplos o momentos en los que el nivel macro y el nivel micro se relacionan son pocos realmente, son limitados, pero la muestra también era pequeña, eran 10 alumnos. En este caso, se juntan el movimiento objetivos y motivos, qué objetivos tengo y qué motivos tengo para postularme, con los sustantivos metadiscursivos. Tiene sentido. En el primer texto, como tienen aquí, el alumnado escribe en su primer borrador, les pido una beca, me gustaría realizar mi sueño de trabajar como profesor en España, por eso me parece imprescindible avanzar con mi español. Y aquí le dice a la inteligencia artificial, le da información extra, que esto es algo también interesante, la interacción que tiene el alumnado, ¿no? La información que le da de más que no aparece en la carta inicial. Mi objetivo es pedir cordialmente una beca que me ayude a cumplir mi sueño de poder trabajar en España en el futuro, algo que sí ha mencionado, pero aquí añade, para ello quiero poder hablar español de forma fluida y sin lugar a dudas debo pasar tiempo en un país hispanohablante. Es una información muy importante que no ha dado anteriormente, pero que puede añadir. ¿Y cómo se traduce en el texto final? Por este motivo, sustantivo metadiscursivo, solicito su apoyo, mi objetivo, sustantivo metadiscursivo. La inteligencia artificial le dice, bueno, pues un sustantivo metadiscursivo te ayuda a ordenar bien esas ideas en los movimientos objetivo y motivos. Nos vamos a la interacción. Hemos pasado de ver qué cambios ha habido en macro y micro. Vamos a ver cómo ha sido esta interacción.
Los estudiantes hicieron un 32,20% de las peticiones, mientras que el chatbot con inteligencia artificial hizo el 62,80% de las sugerencias. Por lo tanto, había más sugerencias que peticiones y muchas de esas sugerencias no las habían pedido o directamente ni las negociaron. Las peticiones sobre todo eran sobre la estructura general. Muchas peticiones eran, por favor, revísame la estructura de mi carta, y sobre conectores, añade conectores a mi carta. Las sugerencias de la inteligencia artificial eran un poquito más específicas y más conectadas con el género, eran en los movimientos experiencia emotivos y sobre todo en atenuadores, marcadores, actitudinales y discursivos, que es como hemos visto en los ejemplos. Un ejemplo de una petición, el alumnado le pide, tenemos el texto en alemán para las personas que sepan leer alemán, voy a leer simplemente la traducción en español porque se nos echa el tiempo encima. El texto decía: te voy a enviar mi carta de motivación para un semestre en el extranjero en México. Haz de mi profesor de español y revisa mi texto en cuanto al uso correcto de la gramática, el uso adecuado de vocabulario y el uso idiomático de conectores y estructuras. Así que son unas peticiones bastante generales. ¿Qué podemos deducir de estas peticiones y de este intercambio? En la literatura anterior, sobre todo en la literatura en la que había comparación de textos escritos por personas y textos escritos por inteligencia artificial, hay un caso muy concreto en un estudio de Highland y Jiang sobre el ensayo académico, en el que concluyen que la inteligencia artificial escribe textos muy neutros y muy distantes. Esto no es algo que nosotros podamos afirmar en nuestro estudio. De hecho, todo lo contrario. La inteligencia artificial ha asumido bien el género que era, ha deducido que era un género persuasivo y ha decidido que los intensificadores, los marcadores actitudinales y este tipo de elementos lingüísticos eran necesarios y, por lo tanto, los ha aplicado. Sí que vemos en las diferentes interacciones que la calidad del resultado y del input, como es de esperar, depende mucho de la interacción del usuario, ¿no? Del input que le dé, del prompt que le dé el alumnado. Si ayudamos a este alumnado a interactuar todavía mejor con unas preguntas o unas peticiones más específicas, pueden mejorar sustancialmente su texto. Sin embargo, lo que observamos en estas interacciones muy frecuentemente es que esa interacción se limita a lo que llamamos superficie. No llegan al nivel macro o micro, sino que se quedan en: ¿podrías corregirme las tildes? ¿Podrías añadirme un conector? ¿Podrías revisar los tiempos verbales? Es lógico y natural si uno tiene en cuenta que estamos hablando de estudiantes de español del nivel B2, en el que ese nivel todavía no lo dominan, pero más adelante, si quieren realmente mejorar sustancialmente sus textos, tienen que ir o debemos acompañarles a hacer unas modificaciones o unas correcciones más profundas. Y voy avanzando porque veo que me queda un minuto. Los procesos de reformulación que tuvieron más en cuenta fueron los de adición y reorganización, es decir, las cartas iniciales y las cartas finales, sobre todo, tuvieron añadidos y reformulaciones de las cartas, pocas omisiones, pero nos preguntamos qué sucede con la dimensión cultural, los aspectos más culturales. Insisto que la muestra es algo pequeña para este estudio que vamos a ampliar, pero en algunas de estas interacciones ya pudimos ver algunos problemillas, más que problemillas, a lo mejor algunas dudas. La estudiante había escrito en su carta inicial que estaba en el tercer año o el segundo año, no recuerdo, de sus estudios. En las universidades españolas los años los años académicos son años, en cambio las universidades alemanas son semestres, generalmente se cuenta el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre. La alumna le pide en el chat y se lo pide en alemán y le pide: estoy cursando mi sexto semestre, como es común en Alemania. Entonces eso se traduce en la carta final en: me encuentro en el sexto semestre. Y eso es realmente no una mejora del texto, sino que no lo adecua a la cultura académica final, que en este caso era una universidad española, que es por años académicos y no por semestres académicos. Es algo pequeño, es algo que realmente a lo mejor a uno le pasaría por encima y no lo vería, pero que es una diferencia cultural que la inteligencia artificial no ha sabido ver, que cualquier profesor sí hubiera podido ver antes. ¿A quién podemos atribuir los cambios de las cartas finales? Pues mayoritariamente al chat. Al chatbot con la inteligencia artificial es quien ha decidido por su propio pie hacer estos cambios. El estudiante ha hecho un 32%, que tampoco también es un porcentaje bastante elevado, y solamente un 3% ha sido negociado, es decir, que lo han discutido y tenemos rastreo de que han discutido ese cambio. Lo que nos preguntamos es: ¿hay una adopción acrítica de los cambios? ¿El alumnado
adopta sin revisar aquello que le sugiere la inteligencia artificial y qué consecuencias tiene esto. Algo que comentábamos también al inicio era que a pesar de que sí hay a lo mejor una adopción acrítica de estos cambios, también vemos en la propia interacción una conciencia de la voz propia. El alumnado, al alumnado alemán sobre todo, le preocupa que ese texto ya no suene a la persona que lo ha escrito, al autor. Por ejemplo, uno le dice en la interacción, escribe de forma más educada o más formal, para mí es importante que siga sonando como yo. Otro le dice, ¿me puedes dar la carta de motivación mejorada con todos los cambios? Debe seguir coincidiendo con mi primera versión y no parecer que lo ha escrito otra persona. Por lo tanto, también les es muy importante que se sepa que son ellos los autores. Otra cuestión es si les preocupa su deterioro cognitivo o no. Esa es una pregunta que, como decía anteriormente, dejaría a los psicólogos como Mauricio para que lo gestionen ellos con el alumnado. ¿Cuáles son las conclusiones y las implicaciones que hemos visto en este estudio? ¿Qué hicimos? Examinamos el papel de la inteligencia artificial como tutora en la redacción de los textos de un género autorreferencial específico, en este caso la carta de motivación. Hallamos que los procesos de reformulación estaban mayoritariamente negociados, pero que había mucha también adopción acrítica de algunos de estos cambios. Encontramos que hay una conciencia de la autoría, de momento el alumnado prefiere mantener su voz. Y también vimos que hay un uso poco profundo o podríamos decir que no hay un aprovechamiento total del potencial de estas herramientas, que el alumnado todavía se queda en la corrección profunda de sus textos, estilística y gramatical, y realmente no trabaja la profundidad macrolingüística y microlingüística. Y lo que nos preguntamos es, ¿va a haber un cambio en el tipo de géneros académicos? ¿Va a ser relevante en el futuro que el alumnado sepa escribir protocolos o sepa escribir informes cuando son textos neutros y textos que también puede redactar la inteligencia artificial? ¿O vamos a volver un poco también a estos géneros autorreferenciales como la carta de motivación en el que uno puede leer al alumnado y uno puede distinguir quién ha escrito eso y por qué lo ha escrito, ¿no? Vamos a volver un poco a los textos que van a la persona. Concluimos con lo que yo creo que la pregunta no debería ser cómo podemos mejorar los textos, el resultado final, sino cómo podemos mejorar a los escritores, cómo podemos mejorar el proceso de escritura y ya los textos en consecuencia serán mejores. Entonces es un poco la idea de que este charco que deben cruzar lo hagan un poco acompañados. No los vamos a coger y los vamos a llevar y dejarlos al otro lado, sino que les vamos a dar algunas herramientas guiadas para que puedan hacer ese propio camino. Y estas son las referencias que he ido citando a lo largo de la presentación y creo que son 4 páginas y no me queda más que darle las gracias. No me han interrumpido, han sido un público muy, muy educado. A mí me encanta que me interrumpan, pero me pueden avasallar a preguntas ahora también. Estaré encantadas de responderlas. Dejo de compartir la pantalla y si hubiera alguna pregunta concreta la volvería a compartir y directamente Sí, Alba, en la muchas página gracias que por tu fuera. presentación. Muy, muy, muy interesante y quería dar la palabra a los asistentes, colegas, para que hagan comentarios, preguntas. Críticas también, Ah, quejas, sí, todo se sí. acepta. Alba, para mí este es un tema muy nuevo. No, o sea, soy bastante ingenuo cuando he tenido que estar a veces enseñándole a alumnos, yo mismo escribiendo cartas de motivación, y uno lo hace como intuitivamente, pero sin saber que es un género que tiene características, y cuando uno lo aprende, cómo se le simplifica la vida, ¿no? O sea, Muchísimo. te lo comento como lo que me ha generado inmediatamente como impresión. Uno con los años ya sabe que detrás de cada cosa que parezca más simple siempre hay un mar de conocimiento, de profundidad y todo, ¿no? Pero es sorprendente cómo este tipo de cosas, eh, a veces incluso en la lengua materna, en la lengua principal, tenemos dificultades Es para que los alumnos totalmente. lo hagan, ¿no? Es como, en ese sentido, Mm. ¿hay alguna especie de posibilidad de comparar?
Porque me imagino que un alumno que sabe hacer bien algún género, como estas cartas de motivación en su lengua materna, debe costarle menos cuando tiene que hacer el mismo ejercicio, pero ya en una lengua 2, ¿no? Un estudiante que no sepa hacerlo en su lengua materna, me imagino que también va a tener dificultades en la lengua 2. No sé cómo manejan eso. Realmente el asunto es los géneros ocultos, que es una gran idea de Swales de los 90 ya. Mm. Esta idea del género oculto le surge a Swales cuando él, que es investigador, tiene que, y ustedes lo comprenderán, también han mandado siempre seguramente un artículo, una publicación a una revista, ¿no? Y antiguamente, ahora es un correo, pero antiguamente se mandaba una carta de presentación, ¿no? Una carta de solicitud. Y él lo que decía, para las personas que escribimos que somos inglesas y que escribimos en inglés, es un género oculto. No sabemos cómo es una carta de solicitud, cómo es una carta de, qué se pone. Hoy en día la pregunta es la misma, no es una carta, pero es un correo. ¿Qué es lo adecuado en ese correo? ¿Qué es ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo pedir mucho? ¿Puedo preguntar poco? No se sabe y es algo que no se instruye, es algo que uno termina sabiendo hacer por experiencia, por haberlo hecho tantos años, pero que cuando uno comienza no conoce. Swales empieza con esta idea y luego va descubriendo, dice, es que realmente hay muchos géneros de estos en los que uno deduce que debemos saber hacerlos, pero hay unas convenciones explícitas y lo grave de ese género es que uno realmente está pidiendo algo, por lo tanto le es muy importante cómo lo va a leer el lector, cómo va a leer el lector mi carta o mi correo. La carta de motivación es otro género oculto. Realmente uno está pidiendo, está intentando persuadir al lector, tiene que cumplir con unas convenciones, unas expectativas que no sabe cuáles son. Lo que indica Swales y también más adelante Dink en un estudio del 2007, que es muy interesante, que es cómo este tipo de géneros ocultos en la L2, en la lengua extranjera, son doblemente difíciles, ¿no? Porque ya no está solamente la barrera del desconocimiento de que son un género oculto, sino que además está la barrera de la lengua. Y por eso también elegimos un poco la carta de motivación, porque es un género en el que se enfrentan mucho y en el que realmente hay poca instrucción. Y la instrucción que suele haber suele basarse, de nuevo, mucho en la corrección lingüística, las fórmulas de cortesía, pero poco en cómo se persuade, cómo se convence a una persona a través de una carta, además de una persona que vive en otro país, con otra cultura, que está acostumbrada a otras cosas, ¿no? Es decir, convence de la misma persona, de la misma forma, un alemán que un chileno. Seguramente no, ¿no? Porque hay muchas diferencias de cortesía también, ¿no? Entonces, hay muchos elementos ahí pragmáticos, culturales, que se pierden. Y al ser un género oculto, no sabemos cómo gestionarlo. Por eso también intentamos elegir un género que fuera un poco interesante, que fuera relevante para el alumnado y no el ensayo académico, ¿no? Decíamos, bueno, está bien, también tiene sus convenciones. Hay muchos estudios sobre la estructura, la organización retórica de los artículos, de las investigaciones. Uno no sabe, ¿no? Uno cuando redacta un abstracto, un resumen, introducción, problemática, ¿no? Metodología, eso uno lo conoce. Pero hay otros géneros que no. Así que sí, es un tema muy interesante. Héctor, Gracias, Mauricio, y también felicitaciones a Alba por esta interesante propuesta, estudio, en fin. Em, Tengo algunas preguntas y que tienen que ver primero con partir con dos datos que tú entregas en los resultados. Y la primera reflexión que se me ocurre, si esta carta es una obra, en Ujú. esa obra el 64% es inteligencia artificial. Y el resto, bueno, hay un 2,5% que es negociado en definitiva, ¿no? Entonces, esto es interesante mirado desde un pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Eso es lo que es un tema que me parece que es relevante. ¿M? Eh, Yuval Harari, que era el que planteaba, ¿no? Que hemos invocado una inteligencia alienígena. Lo dice, digamos, para tomar resguardo, ¿no? Tú planteas que el tema, ¿no es cierto?, es cómo poder mejorar a los escritores, pero a mí se me ocurre que también el tema es cómo mejorar nuestra institucionalidad para poder convivir con la inteligencia artificial. En ese sentido, me gustaría, ¿qué perspectiva tienes tú al respecto?
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y por las preguntas muy interesantes y muy buenas observaciones. No, yo dije al principio también, no tengo muchas respuestas, yo también tengo muchas preguntas. Ujú. Creo que Eh, estamos en un momento de preguntas todos, ¿no? Y las respuestas son difíciles. En cuanto al 64% y el 3%, realmente son porcentajes de solo los cambios. El resto de la carta, en principio, es el mismo que el inicial. Ahí la cuestión es, si uno mira las interacciones, la cuestión cómo gestiona los cambios del alumnado, porque el alumnado, uno pensaría, ah, bueno, pues tiene una duda concreta sobre esta parte del texto y le pregunta sobre este texto. Toma el texto entero y le dice, ujú. aquí está mi texto, y entonces miramos cuáles son los cambios. Y ahí entiendo, ¿no? ¿No? ¿Dónde está la línea entre dónde se o uno y medio, ¿no? Ahí por eso también me parece muy interesante ver las interacciones, que es algo que creo que nos estamos perdiendo. Obviamente yo para este estudio las pude ver y fue una cosa muy específica y muy buscada, pero en el día a día nuestro alumnado no nos va a dar acceso a esas interacciones. Vamos a ver simplemente el resultado final. Y lo interesante al final está en esas interacciones, no en el resultado final. Por eso yo decía Mm. el foco en el escritor y no tanto en el producto. Es un poco una idea general. Yo pienso que las instituciones, sobre todo educativas, debemos dejar de enfocarnos tanto en el producto final, porque no se trata de el producto, sino en el proceso. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿Cómo fue el proceso de modificación? Por eso me interesaba ver también, poder trazar esos cambios a esa interacción para poder decir cuál fue el proceso cognitivo que siguieron o que negociaron, cuál fue la mediación de ese texto para llegar a esos cambios. A mí, cómo queda el cambio, cómo queda el texto finalmente, realmente a mí como docente me da igual, no soy la persona que va a leer la carta, a mí me importa más el proceso. Y pienso que las instituciones en general debemos, las instituciones educativas, deben centrarse en lo que en alemán se llama el Umgang, que es como lidiar, el lidiar con Ujú. estas herramientas, no el cuál va a ser el resultado, ¿no? Eso debería darnos exactamente igual, porque resultados y cartas y plagio hubo toda la vida, Claro, con y sin claro. inteligencia artificial. El Ujú. plagio no es nuevo. El Turing tiene cuántos años tiene ya esa máquina. Plagiar se ha plagiado siempre. Cuando mi madre me cuenta también de cómo lo que se hacía en los exámenes, ¿no? Pues no tenían un teléfono, pero tenían pues las notitas en el bolígrafo enrolladas. Claro. Y yo pienso que el proceso es lo más importante. Debe importarnos el aprendizaje que hacen, porque las herramientas las van a usar igualmente, que no tanto el producto final. No sé si he respondido a la pregunta. No, está muy bien y te lo agradezco. Muchas gracias. Valeria, Valeria, dale. Alba, súper interesante tu trabajo. Lo que yo puedo contar es que mi experiencia más bien es tener a la IA como asistente. Yo hago clases en la carrera de traducción y hago el primer taller de traducción. En nuestra carrera tenemos digamos, vinculada la asignatura de traducción respecto de un modelo de la traducción que es cognitivo. Entonces todo se centra en tipología textual, nivel de complejidad de esta tipología textual y también número de palabras. ¿Para qué Mm. estamos con cosas? Bueno, esta es la primera experiencia que tienen los estudiantes con comenzar a traducir. Ya han hecho 3 semestres sin empezar a traducir y lo que hemos hecho es que primero yo le pido a la IA que me entregue, por ejemplo, un texto expositivo en inglés nivel C1 de no más de 300 palabras. Me entrega el texto, los estudiantes saben, traducen ellos el texto y después yo le entrego la traducción que ha hecho la IA y después contrastamos los procedimientos de traducción, ¿ves?, que aplicaron ellos y lo que aplicó la IA. Y ahí lo que es súper interesante es que la idea, bueno, en teoría el inglés es un idioma de síntesis, el español es un idioma analítico. El Ujú. español tiene mucho uso de la voz pasiva.
el inglés, mucho uso de la voz activa. Y hemos descubierto que la IA, cuando falla en los procedimientos de traducción, es que no pasa de pasiva a activa Ah, en la traducción al español. Eso por un lado. También como asistente lo utilizo para, ya estamos preparando un trabajo en que se le introduce a la IA un baremo para corregir traducciones, pero sobre la base de una aproximación a la traducción que es lingüístico-contrastiva. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en condiciones de pedirle contexto, de entregar contexto, como para que sea algo más. Vamos a partir de a poquito. Entonces se le entrega esto y se compara con las traducciones que han realizado los alumnos y respecto de las correcciones que hemos efectuado nosotros, teniendo como marco ese baremo que se le entregó a la IA. Y yo creo que, wow, da parto, sí. Desde la lo puedo. perspectiva de como asistente, y a los alumnos les encanta, sí. Me gusta mucho esa idea, ¿no? De realmente, creo que lo había puesto en alguna, de la inteligencia artificial como asistente. La inteligencia artificial trabaja para nosotros, no nosotros para la inteligencia artificial, ¿no? Tiene que poder ayudarme. Si no me sirve y me complica el trabajo y me lo alarga, no debo usarla. Quería preguntarle de si trabajando con traducción es algo que a mí me parece muy interesante porque es algo que yo veo que todavía hay problemas que son precisamente en traducción el contexto cultural y el contexto eh, de la traducción, ¿no? Porque la traducción uno piensa como si fuera un diccionario, ¿no? De una palabra a otra. Pero yo he hecho algún trabajo también de traducción y yo sé que eso requiere mucho contexto. Nada más que en la lengua hispanohablante, en la lengua española, ya si es un país o otro, si es una región o otra dentro de un mismo país, ya son cosas completamente diferentes a veces. Y me acordé de ello también cuando Rosalía, la cantante, seguramente habrán escuchado, sacó un álbum, ¿no? Y además el álbum es en 13 idiomas, en 13 lenguas. Ella dijo en una entrevista que las había traducido con inteligencia artificial, pero que realmente al final había tenido que llamar a un experto o a una experta de algunas lenguas porque no tenían sentido las traducciones, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surge es, ya sé que ahora hago yo las preguntas, igual no es el momento, pero en la inteligencia artificial, ¿cuál es su experiencia con justamente con ese aspecto? Em, lo que pasa es que no hemos entrado en ese aspecto todavía. Estamos solamente en la aproximación lingüístico-contrastiva, solamente a nivel de texto, Ya con ¿ya? eso tienen suficiente, ya. Es que lo que pasa es que en este nivel, en primer nivel de traducción, estamos ahí. Después vienen otras aproximaciones a la traducción, como por ejemplo un señor Lorenz Benuti que habla que el texto hay que extranjerizarlo o hay que domesticarlo, pero eso necesita, yo no tengo los conocimientos como para ingresar, digamos, parámetros para evaluar o- o resolver algo respecto de ese tipo de aproximación. Aquí solamente estamos en este nivel, además es primera vez que los chicos se enfrentan a la traducción. Entonces, yo con eso es Muy suficiente. interesante, Mm. muy interesante y además seguro que para ellos también, ¿no? Poder aplicar la inteligencia artificial. Sí, y lo otro que me parece interesante también es que de repente se recurre a la inteligencia artificial y también se pasa digamos, cuando se quiere hacer pasar por propio algo y se pasa por este humanizador del texto. Ah, sí, yo no sabía que existían. Alguien me lo dijo, un Sí, humanizador, y dije, ¿eso qué es? es No me lo tremendo, puse. es Muy tremendo. interesante también saber cómo funcionan, porque al final Mm, esos humanizadores lo que hacen es usar marcadores actitudinales, claro, intensificadores, atenuadores, o sea, todo lo que ya uno usa de un claro. principio, ¿no? O sea, Y una se cuestión puede que es bien tratar al nivel interesante, microlingüístico. que claro, y viene a nivel microlingüístico un conector que usan siempre al final. Por último, coma, Ujú. Mm. siempre. O en síntesis, en resumen.
Entonces, uno al tiro, ya, listo. Gracias, Eso. Valeria. Gracias. Sandra había levantado la mano, después está Sí, Melissa. Sandra, sí, gusto gracias. saludarte. Dale. Hola, gracias. Muy interesante tu investigación, de mucho interés hoy en día. Y yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, no sé si logré captar lo que dijiste con respecto, me gustaría a lo mejor un poquito más de detalle, en cuál fue la reacción de los estudiantes con respecto al producto, ¿ya? Porque creo haberte escuchado que ellos prefirieron a veces más bien sus textos que lo que les dio la inteligencia artificial. Y cosa que me parece muy agradable porque los alumnos tienen muy poca conciencia crítica frente a lo que les otorga la inteligencia artificial y lo que obtienen lo presentan como un trabajo propio, sin entrar a modificar algunas cosas, a adaptar algunas cosas que debieran hacer y que yo veo la inteligencia artificial como esa herramienta que uno puede utilizar al servicio de. Eso por un lado. Si tú notaste que hay una mirada crítica frente a eso y cómo eso se notó. Y mi otra pregunta tiene que ver con el otro lado. Ustedes hablan y tú concluyes en tu estudio que hay que ser mejores escritores, ¿ya? Esa es la idea. ¿Cómo lo piensan lograr? ¿Qué piensan hacer? Muchas gracias. Son preguntas, la última es difícil, ¿eh? La primera, que es la fácil. eh, ¿Cuál fue la reacción? Tengo que decir que dispar. Sí hubo un par de estudiantes que tuve, de hecho, dos estudiantes que directamente en el taller mismo, dentro de la interacción con el chat, se pusieron nerviosas y dijeron, es que me están dando un texto que no es mi texto, yo no entiendo el texto. Algo muy interesante, porque previo a este taller yo había realizado unas entrevistas también un poco para saber cuál era la situación actual. Y algo muy interesante que los chicos me habían comentado era que en, en- en esta interacción, para ellos era muy interesante, ya no en la interacción con la inteligencia artificial, sino en general, cuando ellos escriben un texto en una lengua extranjera, en este caso el español, para ellos era muy interesante que la persona que lee el texto sepa que su nivel es B1 o B2, que es un Ok. nivel bajo. Porque me decían, cuando yo me vaya de intercambio, si yo le escribo un correo al profesor o a la profesora de la Universidad Española y le escribo un correo perfecto, cuando yo llegue allí y escuche mi español y yo no pueda entender, no voy a, va a no va a entender por qué no sé hablar. Entonces yo no quiero que piense de entrada que yo tengo un nivel que no tengo, que luego no voy a poder demostrar. Que eso es algo que a mí me sorprendió mucho porque yo directamente, yo simplemente no lo había pensado, porque yo pensaba en el producto. Yo pensaba en lo importante es que el correo esté bien, lo importante es que el texto esté bien, lo importante es el producto. Y yo pensaba en eso también desde mi propia experiencia de estudiante, que ha pasado por un intercambio, ¿no? A mí me preocupaba que el trabajo que tenía que entregar fuera perfecto, que el examen fuera perfecto. Ahora, si yo lo que yo decía en clase, bueno, pues igual no le pegaba, no le prestaba tanta atención. Y fueron los estudiantes que me sorprendieron con esa actitud de yo soy consciente de mi nivel y yo quiero que el resto sea consciente de mi nivel. Por lo tanto, en algunos casos sí que eso se trasladó también en el taller y recuerdo la reacción de una chica que es que se puso nerviosa y directamente me dijo, ay, es que a mí esto, a mí no me gusta. Y dijo, Mm. ya no lo voy a usar porque el texto que me está proponiendo no lo entiendo. Es decir, ella, ¿no? El texto que le daba la inteligencia artificial era tan correcto que ella no lo entendía porque ella no había llegado a ese nivel. Entonces Claro. rechazó directamente ese texto. Luego hubo, por supuesto, otros casos y diría casi que más bien más que el contrario, que tomaban acríticamente los cambios. Y a veces el texto final no es, no diría yo, irreconocible, porque lo que sucedió es que tampoco tenían un tiempo limitado, no podían modificar tantísimo como para que fuera un texto diferente, pero sí que en muchos casos faltó a lo mejor también, hubiera faltado otra sesión en la que yo les preguntara directamente, ¿no? De, bueno, ¿y por qué tomaste este cambio? Y para poder ver si realmente lo hicieron de forma consciente o, como he podido trazar en muchos textos, fue copiar-pegar, ¿no? Ujú. De, este es el texto que me da la inteligencia artificial,
copio la versión final porque está segura que está bien, ¿no? Y que es al final también lo que le preocupa. Yo me pregunto también al final que si esto es una crítica que debemos hacer al alumnado o que nos debemos hacer a nosotras, al profesorado, si a lo mejor no les estamos exigiendo demasiada corrección, si no ponemos el foco demasiado en la corrección, porque yo me di cuenta que la interacción se basaba muchísimo también en los conectores. Y luego yo reflexioné sobre mi Ujú. propia práctica docente y me di cuenta de la cantidad de veces que les pido que usen conectores. Realmente porque no los usan y los conectores son muy relevantes y eso está bien, es obvio, ¿no? Sin un conector un texto no fluye. Pero luego me pregunté, bueno, a lo mejor en los materiales didácticos también existen mucho en la corrección estilística, gramatical y ortográfica y menos en la coherencia de ideas, la estructura de las ideas, en la matización de ideas a través de elementos lingüísticos que no sean conectores, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión no solamente la deben hacer los usuarios, el alumnado en este caso, sino nosotros, los docentes, ¿dónde le estamos poniendo el valor? Porque al final es donde ellos van a intentar ir, ¿no? Y esa fue un poco mi experiencia. En cuanto a los mejores escritores, para mí es precisa, o sea, no sé cuál es la respuesta final. Lo que yo voy a intentar para mejorar la escritura, el proceso de escritura de mi alumnado es no evitar que usen estas herramientas, sino acompañarles en cómo usar esas herramientas de forma efectiva para poder sacar el máximo provecho. Y eso espero que les ayude a mejorar como escritores. Creo que el proceso de la reflexión sobre el género ya fue un paso muy grande, porque para la reflexión del género, antes de llegar a las cartas, estuvimos analizando un trabajo académico. Los trabajos académicos de clase en Alemania son conocidos por tener una estructura muy fija, muy clara y que todo el mundo debe de seguir. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que conocían esa estructura, pero luego no sabían cómo funcionaban esas estructuras. ¿Qué significa realmente la introducción? ¿Qué va en una introducción de un trabajo académico? ¿No? Que es una parte de los artículos que a mí personalmente me cuesta muchísimo, ¿no? Porque uno debe sintetizar ahí todo sin revelar muchísimo, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de las conclusiones y de los resultados, porque es una parte que fluye. Entonces, esa es un poco la idea, generar esa conciencia de género, para que luego en esa interacción con la inteligencia artificial se base en algo, no solamente en mejora mi texto. O sea, a mí el tremendo miedo que tengo es que mi alumno que la interacción de mi alumno con la inteligencia artificial sea, aquí tienes mi texto, mejóralo, porque a mí eso me parece tan pobre, que no les va, eso no les va Sí, a sí. beneficiar en el aprendizaje. En cambio, un prompt o una pregunta que sea, mi texto siento que no tiene persuasión, ¿qué elementos lingüísticos puedo hacer para que sea más, ¿no? Ahí ya vamos a otro tipo de escritura, de proceso de escritura. Bueno, me alargo mucho, creo que la siguiente. Muchas gracias. Belisa, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Lo encuentro muy interesante para el contexto social en el que estamos también, que hoy en día, cierto, no se puede escapar de la inteligencia artificial porque es algo, un recurso, una herramienta que llegó para quedarse y es imposible que no se pueda ocupar o, como hablábamos recién, cierto, limitar el uso de ella dentro de los contextos del estudiantado. Bueno, soy Melissa. Primero, soy profesora o docente, cierto, de traducción inglés-español. Hago clases de herramientas TAC, que son las herramientas de traducción asistida por computador a los Ujú. alumnos de segundo año. Y le hago también clases de corrección y edición de textos a estudiantes de cuarto año que ya van a salir de la carrera. Bueno, la inteligencia artificial se liga directamente con herramientas TAC también, porque aparte de enseñar a ocupar un programa de traducción, hoy en día no hay herramienta tecnológica que no tenga la inteligencia artificial, incluyendo también traductores automáticos, que hoy en día igual la integran. Es una de las cosas que igual hemos conversado en clases en la unidad de tecnología, tanto en el primer semestre como en el segundo, donde igual tuve que enseñar cómo es que funciona la herramienta de inteligencia artificial, cuál es su arquitectura, que varios estudiantes no tenían el conocimiento sobre ello. Igual es importante saber de que la inteligencia artificial básicamente aprende del humano y sigue patrones.
del lenguaje, de una millonada de textos que humanos han escrito. Entonces, y trabaja también imitando, ¿verdad?, las redes neuronales del cerebro humano. Entonces, imita ahí el cómo el cerebro humano trabaja y todo eso. Entonces, pero más que nada es cómo está creada, cómo Ujú. funciona su sistema, pero en sí no, más que nada se basa, ¿cierto?, en el humano, pero no piensa, obviamente no razona de la misma manera y tampoco vive, ¿verdad?, porque no es sintiente, dentro de una cultura como nosotros. Entonces, dentro de la traducción es importante esa parte porque no podemos pedirle directamente a este caso. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he trabajado con algunas traducciones ya y le he pedido quizás ayuda en áreas más terminológicas, como que me ayude a ver ahí un término, Claro, cuál es mejor que el otro, o si hay alguna parte del texto que no entiendo al 100%, trato igual de pedirle quizás que lo explique como para tener claridad, pero no me he atrevido a pedirle que me traduzca al 100% porque me causa un poquito ahí de problema, porque me he dado cuenta de que estamos lejos obviamente de ello. Trato igual de decirle a mis estudiantes que no sientan que la inteligencia artificial los va a reemplazar en un futuro muy cercano, porque es lo mismo que pasó cuando recién, por ahí por el 50 apareció el traductor automático, y en ese tiempo los traductores ya estaban con el miedo de que nos van a reemplazar. Y han pasado muchos años y eso no ha ocurrido. Pero la inteligencia artificial igual tiene varias limitaciones respecto al género, ¿verdad? De distintos tipos de texto y también el cómo fluye el lenguaje. ¿Verdad? A veces no puede ver, por ejemplo, la jerarquía implícita dentro de una oración o también los niveles de formalidad, a no ser que uno se lo explicite a la herramienta, ¿verdad? Con los prompts y verle ahí ujú. cuál es la instrucción que uno le va a dar. Los subtextos o también la carga semántica de la elección de algunas palabras dentro de un contexto social, emocional o histórico. Em, pero esa es como la diferencia entre el humano y una herramienta de esta índole, ¿verdad? A mí me pasó que en el ramo de corrección estamos viendo todo eso o ya vimos, porque ya terminó el semestre, de los anglicismos de frecuencia, ver el uso, ¿cierto?, de la ortotipografía, la ortografía como tal. Y una vez le pedí a la inteligencia artificial, pero no ocupé ChatGPT, ocupé Cloud, y le pedí que Ujú. viera qué problemas habían dentro del texto, como para tenerlo de referencia. Y hubo muchas partes que las tomó malas y estaban buenas. Entonces ahí vemos el tema de la alucinación también, ¿verdad? Y que la La herramienta en sí se sobrecorrección puede es un gran equivocar. tema. Eso, la sobrecorrección también, Mm. porque era innecesario corregir ciertas partes que estaban bien escritas y ahí es cuando, respecto a lo que hablábamos recién y se comentaba de cómo podemos ayudar al estudiantado, ¿cierto? De que la ocupe de manera ética y Ujú. consciente, ¿verdad? De que, por ejemplo, aquí tenemos el recurso de la RAE, que es la Fundeu, que tiene Sí. la respuesta a muchas preguntas ortotipográficas, de ortografía, cómo se escribe una palabra, es de acuerdo con o de acuerdo a, entonces todo ese tipo de dudas. Y veo muchos mis estudiantes, que los más jóvenes de edad de segundo año, que recurren bastante a la inteligencia artificial cuando es una pregunta que uno podría resolver con una simple búsqueda de Google o recurriendo a un texto. Entonces ahí está la parte de que hablábamos, ¿cierto?, de cómo podemos, ¿verdad?, Eh, crear este tipo de que no se rely on too much dentro de la inteligencia artificial, porque en sí está ahí el problema de que uno pueda perder ese tipo de autonomía y uno se apoye mucho en ella, que no está mal también, pero tenemos que ver eso de no podemos limitarla, como decía al principio, porque es una Sí, herramienta que ya está, un efectivamente. recurso que ya está. Entonces trato de decir eso de que es un recurso y no Es nos un puede como recurso. reemplazar nuestra área como cognitiva, ¿verdad? Nuestros procesos de pensamiento, dejar que piense por nosotros
es innecesario. Ahora, dentro de esta introducción media larga, perdón, eh, mi pregunta era, ¿qué recomendaciones como que podrías dar para guiar al estudiantado en la revisión crítica de textos generados con la inteligencia artificial, considerando, por ejemplo, la cohesión, la precisión terminológica y también la adecuación de género, que es algo que igual se ve harto en traducción? Ujú. Muestras, muestras reales, muestras que han pasado, que se han usado corpus, trabajar con muchos corpus, que de hecho ese es un poco el problema que tenemos a veces, que existen corpus, hay muchos corpus, pero muchos corpus también son específicos o cuestan de buscar o están basados en solamente en una búsqueda terminológica, no podemos ver el texto tal cual. Yo creo que para mí fue la iluminación de, ¿no? De ver, si yo veo una muestra real de un texto que ha pasado o que forma parte o que está aceptado en esa comunidad discursiva como un texto adecuado dentro del género, yo puedo basarme en ese género, en esa muestra real, para luego poder yo producir mi texto. Em, es lo mismo realmente que lo que decías, de que la inteligencia artificial al final es un modelo de lenguaje que está basado en un entrenamiento en base a unos textos y esos textos han sido producidos por personas, ¿no? Al final lo que hace es reproducir es un algoritmo, concurrencias y frecuencias y simplemente las coloca y así genera un texto. Eso a estas alturas yo creo que ya no es un secreto, ya todos sabemos que no es mágica y sabemos cómo funciona, ¿no? Que sigue siendo sorprendente el resultado. Evidentemente, yo misma muchas veces me sorprendo, pero también, ¿no? Pues hay que tener en cuenta las alucinaciones, las sobrecorrecciones y que no deja de ser un algoritmo. Entonces, si la inteligencia artificial para generar un texto se basa en textos anteriores, igual no es una mala estrategia, ¿no? Entonces, para poder generar un texto adecuado dentro de un género específico, muestras reales, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ya se escribió todo, está todo escrito de muchas formas diferentes y si hay un género muy nuevo, muy específico, seguro se basa en otro, en la evolución de otro. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con textos reales. De hecho, ahora estoy pensando en mi contexto de lengua extranjera, pero en cualquier contexto de enseñanza, de traducción de lengua, los textos de los manuales están bien hasta cierto punto, ¿no? Uno puede usarlos para trabajar un aspecto específico, pero luego al final lo que genera más interés y lo más divertido y lo más interesante y lo más real son la noticia de ayer que salió tal, aquí. La canción de... Yo ayer misma en clase estaba con la canción de Bad Bunny, porque pues es un autor que les gusta, era la canción de ¿qué le pasó a Hawái? Es un problema social, hablamos de ese contexto social y político. Género, no era para tratar el género, sino que era para tratar un contexto de clase. Al final lo que me refiero es muestra real, input real, y para trabajar un género que pienso que es lo más fácil y sí, lo más adecuado. Igual me gustó mucho saber la reacción de tus estudiantes al respecto, de decir, no, yo quiero mi texto de vuelta, ¿por qué me lo cambió completamente? Porque eso igual es importante por el problema que hay hoy en día, igual el dilema de la autoría de las cosas. Por ejemplo, el otro día, bueno, no el otro día, hace mucho rato ya, vi una noticia de que una editorial decía de que había escasez de traductores. Y que, lo cual es una mentira garrafal, decir que hay escasez de traductores porque hay más que nada una sobrepoblación de nuestra em, profesión, pero decía como que en la parte del autor de un libro decía la misma editorial. Y era porque estaban ocupando inteligencia artificial para traducir libros. Y no sé, a mí eso me genera problemas. O sea, no me gustaría leer un libro que hizo, no sé, ChatGPT, porque carece igual un poco de esa carga, ¿cierto? Emocional también que un libro, que el autor intenta que la persona que lo lee también la sienta. Entonces, no sé, ahí me causa conflicto. En ese tipo de cosas, de literatura, se ocupa la inteligencia artificial al 100% en vez de como un recurso. No hace falta irse tan lejos de la literatura dentro del mismo ámbito académico, ¿no? A mí me gustaría saber cuántas revistas no están usando ya inteligencia artificial
para según qué procesos, que igual no es lo más adecuado, ¿no? Pero esto igual lo vamos a saber en un tiempo. Yo de momento las revisiones que recibo de las publicaciones parecen bastante humanas. No hay el guión que me indique que lo ha escrito ChatGPT, y los comentarios sí creo que tienen un contexto pragmático al que puedo volver y puedo leer una persona detrás de esas revisiones. Pero sí he escuchado algunas historias de terror ya, de algunas experiencias de editoriales o revistas que trabajan con inteligencia artificial, y ha habido sorpresas, ¿no? Por eso creo que están todos los ámbitos, tanto el artístico y creativo como el científico. Y las consecuencias de esas, pues en Europa, por ejemplo, se publicó el acto sobre la inteligencia artificial, que se llama Europe Act EU, y hay una especie de reglas y de normas, y se explica muy bien, ¿no? Pues cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar, pero no es algo totalmente conocido y que se use, es algo que estamos en proceso de empezar a aplicar y a establecer, porque en algún momento tendremos que determinar las reglas del juego. Muchas Vale. Sí, Mauricio, Melissa. ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale, dale. Estamos ya en la quemada porque esto nos va a cortar a Sí, las sí, sí. 4:30, así que muy Por eso, breve. para no quedarnos fuera. Hola, Alba, qué lindo volver a verte. Bueno, saludos a todos los Muchas colegas acá del gracias, Hugo, curso. por estar. ¿Cómo estás? No, primero tenía una pregunta, pero que en realidad fue respondida por vos misma en la disertación, por tus alumnos, en realidad por lo que vos me decías y que tenía que ver con lo que decía Melissa recién. Cuando hacían esta corrección del primer escrito de los alumnos y después la interacción con la IA, se veía como que sugería o observaba respecto de las competencias, el qué y las motivaciones, el por qué. Y entonces, si el resultado final me modificaba las competencias y las motivaciones, más o menos como decía Melissa, terminaba siendo un documento en el que no estaba yo, el que no era yo, porque no tenía ni mis competencias ni mis motivaciones. Y me imagino yo en un escrito de una postulación para un cargo que después llegó a la entrevista y en el escrito la IA, con mi aceptación, con mi consentimiento, tenía determinadas competencias y motivaciones que me parecía que eran mejores por la perfección de la IA. Se presentó eso cuando yo llegaba a la entrevista, no era ni la competencia ni la motivación, es decir, yo no coincidía la persona con el escrito que estaba ahí, era un riesgo. Pero veo que estos mismos alumnos de Alemania dijeron, no, le decían a la guía, quiero que sea más yo, porque se daban cuenta de que no estaban siendo ellos los que estaban representados y también al final no querían perder su personalidad definitivamente en el producto final, que era lo que vos decías, estabas más preocupada por el producto final que por la coincidencia entre el autor y lo que reflejaba eso que tus alumnos lo vieron. Entonces, está bueno que han tenido los mismos chicos, los alumnos, en la interacción con la inteligencia artificial, todavía la percepción de corregir eso y no dejarse llevar solamente por la inteligencia artificial, sino decir, no, pará, hasta acá llega. Pero, acá también hago un pero, por eso más que una pregunta es una cuestión que me queda dando vuelta. Acá en Argentina tenemos un divulgador tecnológico que se llama Santiago Bilinkis, viene estudiando inteligencia artificial hace 10 años, cuando estaba recién en ciernes, hoy en día está en apogeo, y él lo que dice es que las inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini y todas las otras, en el último año han evolucionado. ¿En qué sentido? Hasta hace un año atrás, tu ChatGPT, mi ChatGPT, el de Mauricio, el de Luis, el de Melissa, el de todos, era básicamente igual. Entonces, cuando uno entraba, se tenía que presentar y decir, hola, soy Hugo, abogado, vivo en Argentina. Hoy en día, ChatGPT, de hace un año, te va, no sé si utilizar esta palabra humanizar a la IA, pero te va conociendo, te va entendiendo, va interactuando con vos de tal manera en que no le va a pasar como a los chicos estos, porque yo no entiendo cómo ha sido la interacción de tus estudiantes alemanes con la inteligencia artificial, cuánto tiempo, cuánto tuvieron interacción, porque hoy en día, por lo que decía Bilinkis, va acumulando toda esa información y entonces ya sabe cómo te comunicas, cuáles son los términos que usás, la manera, activa, pasiva, persuasiva, más tranquila. Por eso no quiero utilizar la palabra te conoce, te entiende, porque es muy humana, pero pareciera como que estos problemas que están hoy en día, la inteligencia artificial con la evolución los iría solucionando. Y estamos en el riesgo de esto, justamente, que la interacción, Pero que la inteligencia artificial sea casi un yo artificial, si bien no lo va a ser. Pero bueno, nada, me queda esa duda. a mí también ahora. Claro. Y sí. Sí, no, obviamente van a ir mejorando, y por eso estos estudios están muy situados. Hoy, 5 de diciembre de 2025. Lo que hablemos hoy, el mes que viene, será otra cosa. Sí.
Oye, mira, ahora a las 4:30 se nos va a cortar la señal. Yo preferiría despedirnos para no quedar Ah, Pero, interrumpido. Quiero darte las gracias, Alba. Nos a hemos ustedes. extendido, pero también ya tenemos llegar por parte de la facultad una carta de agradecimiento y apenas tengamos el video de esta charla también te lo vamos a hacer llegar para que tú lo compartas con quien quiera. ¿M? Muchas Muchas gracias a gracias. todos los que asistieron, especialmente a Alba por su excelente presentación. Está la conversación tremendamente interesante. Lamentablemente, por temas técnicos, tenemos que dejarlo hasta acá. Un abrazo para todas, para todos, que estén muy bien. Me imagino que allá en Alemania debe ser bien tarde también ya, a descansar. 8:30. Ya, un abrazo, Muchas gracias por la que estén muy bien. invitación. Un Vale. placer. chao, gracias a todos, saludos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Encantado de tenerlos por acá. Que estén bien, chao.